Dios te bendiga una vez más, Dios te bendiga más. Amén. En estos minutos quiero que me acompañe a que compartamos una enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el tema que vamos a tratar es: Dios nos llama. Como Dios nos llama, nos trae a sus caminos. Amén. Vamos a leer un versículo para comenzar esta enseñanza, el cual se encuentra en Lucas 4:18, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí yo quiero que ustedes resalten que aquí el Señor fue ungido y enviado. O sea, fue ungido y enviado para traer las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Y para sanar, para libertar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, no solamente a los ciegos literalmente hablando, humanamente hablando, sino a los ciegos espirituales. Amén. Entonces ya vemos que aquí Jesús fue ungido, nuestro Señor Jesucristo fue ungido para delegarle el traer las buenas nuevas y todas las demás cosas que vimos, ¿verdad? Entonces, también vamos a leer en Mateo 28, San Mateo 28, versículo 19. Aquí vamos a ver, perdón por la bulla, que es en vivo. Aquí vamos a ver entonces cómo Jesucristo envía a sus discípulos, ¿verdad? Como envía a los apóstoles, a los discípulos. Le dice de la siguiente manera en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué le dice ir a todas las naciones y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es bueno que sepan esto, hermano. Ahí le hacía mención de la Trinidad completa, porque en esas naciones no habían escuchado ni de Jehová Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Al no haber escuchado, entonces los mandaba a bautizarse, ¿verdad?, en nombre de ellos tres. O sea, creyendo en los tres, creyendo en la Trinidad, en nuestro único Dios. Amén. También podemos ver cómo dice en Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15, 16. ¿Qué le dice Jesús? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la misma palabra servía para dos cosas. Si usted creía, para salvación, y si no creía, para perdición. ¿Por qué le dice aquí el que creyere y fuere bautizado? Eso tiene una profundidad tremenda. Una profundidad tremenda. Tenemos que darnos cuenta que cuando dice aquí y fuere bautizado, no se está refiriendo al bautismo en agua, porque el bautismo en agua no salva. Ese versículo yo duré años para entenderlo. Amén. Años. Y yo sé que hay muchas personas que no lo entienden y por eso creen que dice: pero mire, el que creyere y fuere bautizado, y piensan que es en el bautismo en agua. Es el bautismo que hace el Espíritu Santo
¿Cómo así? Claro, el que creyere al ser bautizado por el Espíritu Santo, o sea, al ser sumergido en el cuerpo de Cristo, al ser limpiado por la obra redentora de Jesucristo, de la cual el Espíritu Santo nos hace partícipe cuando aceptamos a Jesucristo de corazón, ya lo he dicho en otros videos, ahí somos bautizados. Acuérdese que bautizar es sumergirse, ¿verdad? Pero sumergirse, ¿por qué? Porque usted necesita ser limpio, ser limpiado. ¿Para qué? Para unirse al cuerpo de Cristo. Asimismo, cuando usted se bautiza en su iglesia, usted pasa a ser parte de esa congregación humana, ¿verdad? Muchas congregaciones, hasta que usted no se bautiza, no le dan participación. Automáticamente se bautiza, que es un simbolismo, se bautiza en el agua, simbolizando que usted fue enterrado, el hombre viejo, el hombre pecador, y que nace un hombre nuevo, un hombre limpio. Es un simbolismo, ¿verdad? El bautizo en el agua. Entonces ahí, aunque ya usted se congregaba y estaba dentro de la congregación, pero a partir de ahí termina cierto adiestramiento, ¿verdad? Y empieza a tomar parte, ¿verdad?, en su congregación. Asimismo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, somos limpiados, ¿verdad? En el mundo espiritual, Satanás y los demonios, como he dicho en otro video, ven que somos limpiados, somos primeramente sellados por el Espíritu Santo como propiedad, luego somos limpiados. Eso es automáticamente. Eso somos nosotros que duramos mucho para hacer las cosas, pero el Espíritu Santo, Dios, hace todo como Él entienda, lento o rápido, aunque para Él no hay tiempo. Nosotros somos los que hallamos la cosa lenta, ¿verdad? Entonces, ahí somos sellados, limpiados y unidos al cuerpo de Jesucristo. Pero ese no era el tema, pero como me apasiona tanto, siempre me desvío con ese tema. Entonces, primero vimos cómo Jesucristo fue ungido, ¿verdad? Fue delegado para venir a hacer la obra. Luego vemos cómo en Mateo 19, Jesús, ¿verdad?, comisiona a los apóstoles, y aquí vemos cómo Marcos en el capítulo 16, 15, 16 nos enseña también cómo Jesucristo delegó a los apóstoles, a los discípulos, para que fuesen a predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos que los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos, ¿verdad?, iban y predicaban el evangelio. ¿Para qué? Para que las personas supieran del evangelio, ¿verdad? Para que las personas supieran del evangelio. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el hermano Pablo en Romanos? ¿Qué nos dice el hermano Pablo en Romanos? Vamos a buscar a Romanos 10. Romanos 10. Vamos a buscar a ver qué nos dice Pablo aquí en Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Nos dice de la siguiente manera. En el versículo 17, déjeme ver. Perdón, vamos a leer primero el 14. Perdón, Romanos 10, 14. Porque todo aquel, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Le dice aquí Pablo, ¿verdad?, a los hermanos de Roma, que están en Roma, instruyéndolo o motivándolo a que deben de predicar para que escuchen
para que puedan creer, ¿verdad? Entonces luego vemos en el versículo 17, ahora sí, del mismo capítulo 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después que se le predicaba, que ellos escuchaban, ahí podían tener fe, gloria a Dios. Podían tener fe, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo trabajaba en ellos. Dios te da todo. Dios es quien te trae. Dios te trae a Jesucristo, ¿verdad? Te convence de pecado a través del Espíritu Santo. Te da la fe. La obra de la redención es toda hecha por Dios. El hombre no hace nada, porque usted por usted mismo no puede creer. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 10, ahí mismo, en el versículo 11, dice de la siguiente manera: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el mismo versículo 13 ahí del capítulo 10 de Romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa palabra invocar encierra muchas cosas ahí. Comienza con el oír y creer. Amén. Después vemos aquí también en el mismo capítulo 10, el versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como explicaba en otro video, que hay personas que a veces confiesan con la boca, pero no con el corazón. No creen con el corazón. Y están dentro de las congregaciones. Y ellos mismos saben que no se sienten que han hecho una confesión genuina. Están dentro de las congregaciones, pero aún no son de ahí. Muchos terminan entendiendo, ¿verdad? El Espíritu Santo termina de completar la obra en ellos y terminan creyendo de corazón, pero muchos se van, y más cuando vienen las pruebas, muchos se van. Entonces, hermanos, así podemos ver cómo Dios nos trae, primero escuchando la palabra. El Espíritu Santo genera fe, creemos, ¿verdad? Y le aceptamos, le confesamos. Vamos a ver qué dice en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 9, Hechos 9. Vamos a buscar Hechos 9, a ver qué nos dice. Hechos 9, capítulo 15. Dice de la siguiente manera, Hechos 9, capítulo 15. El Señor le dijo, esto fue a Ananías, que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí Jesucristo le estaba hablando a Ananías sobre Pablo, ¿verdad? Lo estaba enviando a donde Pablo para que recibiese la vista y ser bautizado. Amén. Fue bautizado. Porque él iba a llevar el evangelio, y vemos cómo el hermano Pablo llevó el evangelio poderosamente. Pero en el tema que concierne, aquí vemos, si leemos anteriormente, cómo Pablo fue traído por el Señor. Fue traído Pablo a los caminos del Señor. Amén. Vamos a leer también en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 14, y dice: y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Amén. Aquí es relatando la conversión de Pablo. Usted sabe que a través de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios escogía a pueblos o personas para diferentes cosas. Pero aquí vemos que Dios está escogiendo a una persona determinada para llevar su palabra, ¿verdad? A veces Dios te puede escoger
como en la antigüedad especialmente como rey, te puede escoger como sacerdote, te puede escoger como levita, en nuestro tiempo como adoradores, cantantes, amén. Vamos a seguir leyendo en segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. 2:25 de segunda de Timoteo dice de la siguiente manera: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí entendemos que Dios es quien concede, ¿verdad? Todos tienen que ser predicados para que después no digan, yo nunca escuché, ¿verdad? Todos tienen que ser predicados. El evangelio, la palabra tiene que llegar a todos, ¿verdad? Pero no todos vienen al arrepentimiento porque sus oídos y su vista están cegadas, como dicen, están bloqueadas por Satanás, por los demonios, por el pecado, por nuestra misma humanidad, por el mundo. Esos son los enemigos del hombre y no escuchan la voz de Dios, no escuchan la voz del Espíritu Santo. Eso que no escuchan la voz del Espíritu Santo, no pueden decir que no escucharon el Evangelio, porque en realidad lo escucharon, ¿verdad? Pero no quisieron ser obedientes. Dice Santiago también, capítulo 1, versículo 18, hablando con el tema de que Dios es que nos trae a sus caminos, porque si por nosotros es, no venimos. Dice de la siguiente manera, 1:18 de Santiago: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Santiago 1:18. También podemos ver en Primera de Pedro 1:2. Este es tremendo, este versículo, y tiene mucha tela que cortar. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí Pedro le habla a los hermanos expatriados, ¿verdad? A los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. O sea, como le decía ahorita, hay personas que son elegidas para algunas cosas, ¿verdad? Aquí le dice que son elegidos, encierra muchas cosas, escuchen bien, para obedecer y ser rociados con la sangre. ¿Qué significa eso? Para quitarle el pecado, para tapar su pecado, ¿verdad? Para Cristo hacernos propicio, para aplacar la ira de Dios sobre nosotros por pecadores y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Aquí Pedro le está diciendo a ellos que fueron elegidos por la presciencia de Dios, no por la presencia, no, por la presciencia, que ese es otro versículo que gracias a Dios me ayudó a entenderlo. Hermano, pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios de corazón que lo ayude a entender la palabra. Es verdad que siempre vamos a necesitar una persona que nos guíe, que nos ayude, pero hay cosas que el Espíritu Santo, en su inmensa misericordia, Dios trata con el hombre como su voluntad lo indique, amén. Y el Espíritu Santo te ayuda a entender muchas cosas. A veces a nuestra mente llegan resultados que creemos que eso es lo que quiere decir algunos versículos. Yo te invito que cuando te llegue un pensamiento sobre que un versículo quiere decir X cosa o Y cosa, yo te invito a que uses lo que se llama el contexto literal, ¿verdad? El contexto histórico, ¿verdad? El contexto gramatical. Y tú te vas a dar cuenta a través de eso cuando en realidad un versículo quiere decir X o Y cosa.
Porque, vuelvo y les repito, a veces nos llegan pensamientos y decimos, pero este versículo quiere decir eso. Y en la inmensa misericordia de Dios, tú por eso probablemente no te pierdas, no te vayas a perder, porque más adelante en el camino quizá puedas entenderlo, ¿verdad? Más adelante con la ayuda de alguien, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que el Espíritu Santo te revela, te aclara, te hace entender lo que un versículo quiere decir. Ahora bien, cuando tú sientas eso, entonces no es que dude del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para que tú tengas la confirmación de que el Espíritu Santo te está ministrando, usa lo que te acabo de decir para hacer una buena exégesis. Usa las reglas hermenéuticas, ¿verdad? Y usa el contexto. Busca un poquito lo que quiere decir contexto. Y lo que es el contexto gramatical, literario, ¿verdad? Gramatical y literario. Y el contexto histórico. ¿Por qué el contexto histórico? Porque tenemos que saber que lo que escribieron esto fueron hombres y que esos hombres tenían cultura. Entonces nos transportamos a la cultura de ellos a ver qué querían decir. Dese cuenta, hermano, que hay aproximadamente en el mundo 1.500 millones, aproximadamente 1.500, 1.400 millones, poco más, poco menos, de personas que hablan el español. Sin embargo, el español no en todos los lugares es igual, ¿verdad? Hay reglas en el español, pero las personas, dependiendo del país que sea, gloria a Dios por la bulla, dependiendo en el país que sea, a veces a un objeto le tienen un nombre y en otro país le tienen otro nombre, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo como dominicano escucho que un argentino, un colombiano, Dios bendiga esos dos países, expresa una palabra y yo no la entiendo, tengo que transportarme a su cultura, ¿verdad? A su contexto cultural, histórico, para ver a qué ellos le llaman de esa forma que yo le llamo de otra, para poder entender lo que ellos están diciendo. Entonces, aquí me fui lejos, no era el tema. Aquí en Primera de Pedro 1:2 dice, según la presciencia, ¿verdad?, de Dios. Presciencia quiere decir conocimiento anticipado, ¿verdad? Ciencia, una palabra compuesta. Presciencia. Ciencia es conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Y pre es antes, o sea, antes conocía, o sea, elegido según el anteconocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. O sea, Dios conoce todo, tiene un conocimiento anticipado de las cosas y de nosotros. Amén. Me salió un poquito, pero yo sé que ha sido esta aclaración de bendición. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, para adelantar un poco. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Más o menos lo mismo que le decía en el versículo anterior. O sea, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Conocimiento de Dios. Por su gloria y excelencia. Vamos a ver qué dice Romanos 8. El hermoso libro a los Romanos. Romanos 8:30. Ese lo conocen o lo ha oído mencionar una gran cantidad o todos. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Brevemente, y a los que predestinó. ¿Qué significa predestinar? Es una palabra parecida a la de presciencia. ¿Cómo así? Que es una palabra compuesta, solamente ahí se parecen. Aquí quiere decir que lo destinó con anticipación, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Entonces dice
que a esto, a los que llamó, ¿verdad? A esto también justificó. O sea, Dios te llama, Dios te trae a sus caminos por su misericordia. A los que llamó, a esto también justificó. ¿Qué quiere decir que justificó? Que de injusto pasaron a ser justos. La deuda que usted tenía fue pagada por el sacrificio de Jesucristo. Lo que usted debía, Jesucristo lo pagó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Entonces, si usted fue justificado mediante la obra de Jesucristo, a la cual nos une el Espíritu Santo cuando le aceptamos de corazón, la gente se va a cansar, porque yo repito mucho eso, pero para muchos va a ser de bendición. Entonces, después que nos justificó, al que Jesucristo justificó, a esto también lo glorificó o nos glorificará, ¿verdad? Cuando seamos levantados, glorificar, perfeccionarnos, porque este cuerpo pecaminoso no puede entrar al cielo, a donde vamos por un tiempo, no a esta parte del cielo terrestre, ¿verdad? De la atmósfera para abajo, sino donde vamos a estar por un tiempo con el Señor y luego regresaremos a la tierra nueva y cielo nuevo a vivir para la eternidad, ¿verdad? Primero pasará un tiempo de los 1000 años en la que Satanás va a estar encadenado, ¿verdad? Después suelto, pero ya estaremos seguros con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Reinando. Y vamos a estar en el reino de los cielos, que quiere decir el reino de Dios. El reino de Dios es infinito. Aunque estemos lejos, a distancia, porque Dios está en su trono, pero su presencia y su gobierno abarca todo, ¿verdad? Abarca todo. Y como ya vamos a estar en cuerpo glorificado, vamos a tener contacto, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver. Aquí lo vemos mediante su misericordia. Siempre tengo que irme un poquito lejos. Déjenme ver qué dice Mateo 9:9. Mateo 9:9. Siempre quiero hacer algunos videitos cortos, pero siempre se me hacen un tanto largo porque ¿puedo decir me emociono? No, excúsenme. Vamos a leer Juan 20:21. Juan 20:21, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí es viendo, como decíamos al principio, que así como el Padre envió a Jesucristo a predicar, así Jesucristo envió a los discípulos, y esa palabra que quedó ahí plasmada sirve para nosotros hoy en día, para que también entendamos que debemos de hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, hacerle llamado a las almas. Y este es un medio que yo he iniciado para hablarle a las almas inconversas y también, cómo no, hablar con mis hermanos. Comparte este video.